Gracias, tocayo. Yo voy a poner preguntas y no les digo a quién porque ya veo que ustedes se dividieron la chamba. Dos cosas. Primero, ¿cuánto tiempo, si yo quiero poner un negocio restaurantero, me va a tomar en esta serie de trámites? Y segundo, y una perspectiva no solo de la ciudad, sino una perspectiva nacional, por un lado está el tema de la burocracia o de la cantidad de regulaciones, pero esa es la madre de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sensación que existe en la industria sobre esos inspectores y esas prácticas que, por cierto, ya se ha comentado en otros paneles, en otras industrias? Como ustedes me digan, ¿quién quiere contestar cada una de las preguntas? Bueno, mira, si quieres el de la corrupción, que ese es muy curioso, y vamos a poner el ejemplo del Distrito Federal. Al ver todos los trámites que tenemos que seguir, pues realmente no nos alcanzaría la vida para cumplir al 100% con ellos. Entonces siempre hay algo que te queda ahí. Es como reglamento de tránsito, ¿no? Exactamente. Entonces ese algo que te queda por ahí automáticamente te genera un conflicto con la autoridad que va a caer en una corrupción. Y aquí curiosamente el jefe de gobierno, don Marcelo Ebrard, para quitar la corrupción en las delegaciones y que no nos extorsionaran los inspectores, se le ocurrió crear el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa. Y resulta que platicando con Meyer Clip, que hizo un equipo muy bueno, un equipo de inspectores muy honestos, le decíamos, es que mira, Meyer, no se acabó la corrupción. Me dice, ¿cómo no? Si mis inspectores no les piden dinero. No, los tuyos tienes toda la razón, no nos piden dinero. Pero fíjate que los inspectores de la delegación antes nos sacaban dinero para no clausurarnos. Hoy nos sacan dinero para no acusarnos. Entonces, para que no nos acusen contigo, pues seguimos en el tema de la corrupción. Sobre tiempos para abrir un restaurante, si alguien quiere anotarse. Mira, normalmente, depende mucho de la entidad federativa, pero en la Ciudad de México estaba tomando hasta 9 meses poder tomarlo. Aquí sí te puedo hacer una comparación, esto lo he comentado mucho con tanto a nivel autoridades federales como autoridades del DF, donde un restaurante en el estado de Florida, por ejemplo, lo puedes abrir en 2 días. Puedes hacer toda tu solicitud por internet, puedes tener todos tus documentos por internet y está sujeto a una inspección de verificación que hayas cumplido con todo lo que en realidad dices tú que estás cumpliendo. O sea, ellos te dan toda la parametría para decir, tú necesitas cumplir con esto y si tú cumples, lo puedes abrir en 2 días y después te verifican que hayas en realidad cumplido. Eso evidentemente pues tiene un esquema directamente relacionado con la competitividad, porque el estar pagando rentas, el estar pagando sueldos, el estar con mayor capacitación, en no tener certidumbre de en realidad cuándo lo puedes hacer, pues eso sin lugar a dudas demerita con respecto a las rentabilidades de los negocios. Desde el punto de vista de costos, en la estructura de costos de un restaurante, ¿dónde están las preocupaciones de la industria? ¿Qué les parece razonable y qué les parece que de pronto pues te mete una presión que a final de cuentas repercute en lo que acabas de decir, ¿no? En demérito de la competitividad? Bueno, si me permiten, yo creo que en el tema de costos, la tramitología no es tan cara por sí sola. Lo que está resultando cara es el tiempo que te toma y a quién le tienes que poner, a quién tienes que dedicar para que pueda realizar todos esos trámites. Por sí sola no tiene un costo oneroso. Actualmente yo creo que una de las principales preocupaciones que hay para todos los restauranteros que quieren abrir un restaurante formal, que quieren hacer una inversión sustantiva, que realmente tenga concepto, que lo haga profesionalmente y que cumpla con todos los requisitos. Yo creo que en muchas ciudades del país la parte inmobiliaria está siendo como uno de los principales retos. Desafortunadamente, pues en la Ciudad de México cada vez más tenemos menos lugares buenos como para poder abrir un restaurante. Hay el gran dicho de que para tener un restaurante exitoso
se necesita locación, 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 y cuando esas locaciones están bastante acotadas, cuando tienes dificultades para obtener usos de suelo, entonces encarecen. Y hoy por hoy lo que es la parte de rentas es la parte de los costos que más incrementos ha sufrido. Juan Carlos, ¿es fácil conseguir gente que trabaje en los restaurantes de cadenas? Supongo que la mayor parte del empleo es un empleo muy básico, ¿no?, que requiere realmente poco entrenamiento, pero es sencillo en la ciudad, fuera de la ciudad. Bueno, efectivamente depende por ciudad. Hay ciudades en donde compites contra la maquila, ¿no? Yo te diría que en la experiencia personal, una de las ciudades más complicadas para nosotros es la ciudad de Querétaro. Es muy complicado conseguir personal. El DF y el Estado de México yo creo que son relativamente sencillos. Lo que sí tenemos es que yo creo que se convierte en un plan de carrera para la gente. Y yo creo que eso, si el empleado lo logra ver, creo que es valiosísimo. Porque sin duda alguna, ya lo comentaba Hugo, pues es la gente que entra desde los puestos más básicos, ¿no? Entran de cochambrero, de lavaloza, de garrotero, de mocito. Y son gente que si tiene esa pasión, porque finalmente no es tanto qué tan educado o preparado puedas llegar a estar, sino más bien, yo creo que es gente que tiene un talento y además tiene una pasión por servir. Y toda esta gente se va desarrollando a lo largo de los años y van viendo esa ventana de oportunidad que se va dando. Entonces, sí tenemos mucha gente que va durando y sobre todo en las cadenas que van creciendo, entonces se van abriendo esas oportunidades en otras ubicaciones, ¿no? En el caso específico de los restaurantes, cuando son unidades únicas, pues es más complicado, pues porque pues ahora sí que casi tendrías que esperar a que el gerente o lo corran o lo atropellen o algo le pase para que tú puedas tomar ese puesto, pero finalmente creo que sí en las cadenas ese desarrollo se va dando, pero sí hay ciudades sumamente complicadas y hay ciudades en donde sí es fácil conseguir a la gente y además que ya vienen preparadas porque pues es un trabajo en donde pues trabajas sábados, domingos, trabajas días festivos, trabajas en vacaciones, entonces no todo mundo quiere ese trabajo. Entonces sí tiene una peculiaridad en donde la gente realmente trabaja porque le gusta y ese es el mejor empleado. No definición de un perfil de si tiene que tener un rango de edad, una altura específica, sino más bien yo creo que hay que buscar esas competencias en la gente. Okay. Como industria, ¿cómo está el tema de financiamiento? ¿Es una barrera para el crecimiento, para el desarrollo? ¿Es un dolor de cabeza? Mira, desafortunadamente la industria por sí sola, como es 95% pymes y mipymes, se enfrentan con graves retos de financiamiento porque en la mayoría de los casos tienen poca capacidad de dar colateral para poder obtener un crédito sustancial. O sea, en la mayoría de los casos, actualmente la Secretaría de Economía, la Secretaría el Instituto del Emprendedor tiene opciones para tener crédito. Sin embargo, cuando lo quieres aterrizar, la tramitología nuevamente viene a jugar un papel muy relevante y muchos restauranteros no pueden dar las garantías necesarias para que les otorguen el crédito. Eso tiene otra particularidad, que es la falta de renovación de equipo. Los restaurantes tienen una vida útil de entre 10, 12 años, donde tienes que estar renovando, y además las condiciones de mercado actual te lleva a la sustentabilidad, donde tienes que buscar equipos mucho más eficientes, de ahorros de energía, de ahorro de agua, que puedan cumplir con las reglamentaciones vigentes, y esa parte, el estar renovándose y volver a tener las condiciones de operatividad correctas, cuesta mucho trabajo. Gracias, Hugo. Tendría una última pregunta sobre esta parte de retos, algo que ustedes me dijeran que la cambiara, y es un poco de la mano del tono de la conferencia. ¿Cuál sería la preocupación central de la industria como preocupación para este 2016?
O sea, además de todo, ¿qué más les preocupa? No, pues mira, yo creo que nos preocupa lo que nos preocupa a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que va a pasar en este 2016? Tenemos un problema de una baja del petróleo, y esta baja del petróleo automáticamente te está llevando a una devaluación, y una devaluación que ya es más bien apoyada por el gobierno, porque a él le pagan en dólares, pero paga en pesos. Entonces tenemos un problema por la devaluación, y que esto pues nos está llevando a tener alzas ya en los insumos en nuestros negocios, y bueno, y al tener nosotros esas alzas en los insumos de nuestros negocios, pues tenemos que ser sumamente cautelosos con los precios que vamos a fijar en nuestros menús. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que no hay circulante en nuestro país, hay un recorte presupuestal, y bueno, pues al final del camino los restaurantes somos un lugar donde la gente, además de pueden ser los chicos y los medianos de primera necesidad, pues hay otros restaurantes que la gente utiliza para ir a disfrutar, ¿no? Entonces, sí sentimos que va a ser un año delicado, y que bueno, tendremos que hacer un estudio interno dentro de nuestros negocios, porque una cosa es la inflación que nos marca el banco y otra cosa es la inflación interna de nuestros establecimientos. Gracias, tocayo. Si les parece, vamos dando la vuelta entonces a las oportunidades. Tengo montones de preguntas y en realidad muchas tienen que ver justamente con eso. ¿Cuáles son las tendencias, ¿no? Si yo quiero poner un negocio, porque estoy seguro que muchos alumnos de perfil gastronómico, dirección de restaurantes, tienen eso en la mente. ¿Qué están ustedes viendo que sí está jalando? ¿Hay mecanismos de concentración en la industria? ¿Hay oportunidades para pequeños negocios? Tengo 3 preguntas de food trucks, por ejemplo. ¿Se me quieren hablar de eso un poco, por favor? Pues mira, estamos viendo, como lo decía desde el principio, la industria sigue siendo muy dinámica. Traemos un incremento aproximado de 6,5% anual en número de unidades abiertas cada año. Entonces, esa parte sí está generando un gran dinamismo. Sin embargo, el esquema de mercado no está creciendo con el mismo dinamismo. Y construyendo un poco sobre lo que Pancho estaba hablando del entorno económico adverso, pues la situación de baja en el consumo es una grave preocupación. Sin embargo, creemos que la industria sigue otorgando grandes oportunidades. El esquema de profesionalización que se ha venido desarrollando a través de las universidades, como la Anáhuac en este caso, donde hay un número muy importante de alumnos egresados año con año, junto con ustedes, pues varias otras universidades, cada vez más se ha vuelto de moda el estudiar gastronomía. Y vemos entre las principales tendencias un esquema que los gringos llamarían el polished casual, que es un esquema de restaurantes casuales, tipo bistró, con una oferta de comida mucho más desarrollada, con mucha más creatividad y principalmente desarrollado por alumnos de gastronomía o por gente que tiene una experiencia de sus primeros 5 o 10 años de trabajo. Este esquema ha sido muy relevante, lo estamos viendo en una forma dinámica en la que es la colonia Roma, por ejemplo, lo vemos en Polanquito, lo vemos en La Condesa, lo vemos en San Ángel, donde hay un movimiento de asociaciones de gente joven, muy emprendedora, y que aplaudimos el emprendedurismo, creemos que la situación del país requiere de ese emprendedurismo, y ese es uno de los segmentos que se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos, y que son restaurantes razonablemente pequeños, no son muy grandes, pero que ofrecen una nueva, pues un nuevo concepto de restaurante que ha sido muy atractivo.